Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las arquitecturas de los sistemas de bases de datos. Bueno, primero tenemos la arquitectura, los sistemas centralizados. Estos sistemas consisten en que utilizan únicamente una sola máquina y sobre esta se corre lo que es la base de datos y se almacena la información. Debido a que es una sola máquina, solo existe un lugar físico en el que ésta se encuentra y no interactúa con otras computadoras. Bueno, entonces los sistemas centralizados pueden ser monousuario y multiusuario. Monousuario son aquellos en los que una única persona es la que se encarga de administrar todo el sistema, aumentando la seguridad ya que sabemos de que solo una persona tiene acceso a la misma. En cambio, los multiusuario son aquellas en las que más personas pueden conectarse a través de terminales tontas, ¿verdad? El sistema cliente-servidor es aquel en el que ya se divide en cliente-servidor, valga la redundancia. Entonces, tenemos un cliente. El cliente es una máquina que de igual manera utilizan las personas, pero que solamente tiene la interfaz del sistema. Y a través de esta se envían solicitudes a un servidor. El servidor va a ser en este caso la máquina que posee la base de datos. Aquí es donde se va a manejar toda la información. Este se va a encargar de recibir las solicitudes de los clientes y responderlas. Entonces, también se dice que el servidor interactúa con una cantidad de clientes a través de una red. Entonces, aquí tenemos como dos ejemplos, ¿verdad? En los que exactamente tenemos un servidor que es el encargado de administrar el DBMS y tenemos a los clientes que se conectan a través de la red. Aquí tenemos una red empresarial. Entonces, a través de la red, cada cliente manda sus peticiones SQL y el servidor se encarga de responderles con los datos que estos necesitan. Tenemos los sistemas paralelos. Los sistemas paralelos son aquellos que se ejecutan ya sobre máquinas ya especializadas, porque estas ya poseen múltiples procesadores y también pueden poseer múltiples discos, los cuales son capaces de realizar operaciones en paralelo. Cuando tenemos operaciones en paralelo, lo que sucede es que la velocidad de ejecución de las tareas aumenta, puesto que ya no se realizan secuencialmente una tras de otra, sino que podemos estar ejecutando múltiples tareas al mismo tiempo. El paralelismo tiene también sus propias arquitecturas. La de memoria compartida, disco compartido, sin compartimiento y jerárquico. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la memoria compartida quiere decir de que existen los múltiples procesadores y discos, pero que todos tienen una memoria en común, todos la comparten. En disco compartido, todos los procesadores comparten ya sea uno o un conjunto de discos, ¿verdad? Pero cada uno posee su propia memoria. En cambio, en arquitectura sin compartimiento, cada procesador tiene su propio disco y su propia memoria, por lo que cada uno son independientes, ¿verdad? Y un jerárquico ya es una combinación de los otros tres mencionados anteriormente. Tenemos los sistemas federados. Los sistemas federados dice que son una vista unificada de bases de datos independientes. Esto quiere decir de que para los sistemas federados vamos a tener a múltiples empresas, corporaciones, lo que sea, que van a tener sus propios sistemas de bases de datos cada uno. Lo que va a pasar es que el sistema federado va a ser como un intermediario entre todos. Este se va a encargar de interconectar a las diferentes bases de datos de cada empresa. Claro, todo esto bajo algún acuerdo entre esas empresas. Por eso es que se dice que trabajan todos de manera conjunta. Entonces, si nos damos cuenta, de manera física, pues cada base de datos está separada y la posee cada empresa. Pero de manera lógica es donde se ve como que si fuera una sola base de datos unificada. Dice que no debe confundirse con una base de datos distribuidas, porque las bases de datos, los sistemas federados, solo son la manera en que se accede a la información de otras bases de datos. Como les decía, los sistemas federados son el intermediario que permiten la comunicación entre las bases de datos de distintas corporaciones o empresas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el sitio 1, que es la base de datos federada, y tenemos los demás sitios que podríamos decir que son de otras empresas, ¿verdad? Podríamos poner, por ejemplo, que el sitio pertenece a la empresa A,
el sitio 3 a la empresa B, el sitio 4 a la empresa C y el sitio 5 a la empresa D. Entonces, si nos damos cuenta, como decía anteriormente, estos se interconectan a través de la red, pero no entre ellos, sino que más bien ellos se conectan hacia la base de datos federada, y esta es la que se encarga de mandar sus solicitudes para pedir información a otras bases de datos. No se tocan las bases de datos de las diferentes empresas, sino la base de datos federada la que tiene el acceso. Bueno, ahora tenemos los sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos que son aquellos que se encuentran físicamente divididos, pero que lógicamente son una sola base de datos. ¿Qué quiere decir con esto? En realidad, lo que se hace es que la base de datos, los datos de la base de datos se dividen entre diferentes máquinas. Por ejemplo, una máquina A va a tener cierta porción de la base de información de la base de datos, la máquina B va a tener la otra porción y la máquina C la última porción. Pero en conjunto, al juntar la información de las tres máquinas, formamos una única base de datos. Estas máquinas se encuentran en diferentes lugares geográficamente, por eso son distribuidos. Y para poder realizar las operaciones deben de comunicarse a través de redes de alta velocidad o líneas telefónicas. Dice que hay transacciones locales y globales. Esto es porque puede ser que nosotros mandemos una solicitud a la máquina que está en el sitio A y que ésta posea la información, entonces va a ser una transacción local. Pero puede ser que a través de esta tengamos que buscar en una máquina que esté en otro sitio. Sería una transacción global. Entonces aquí, como nos damos cuenta, exactamente tenemos un servidor, tenemos a los clientes, ¿verdad? Entonces tenemos aquí sucursal 1 y sucursal 2. Entonces vamos a decir que en sucursal 1 se encuentra una porción de la base de datos y en la sucursal 2 se encuentra la otra porción. Entonces tenemos a los clientes que a través de la red mandan solicitudes y dependiendo de la información que necesiten va a ir a traerla ya sea a la sucursal 1 o a la sucursal 2. Bueno, otros conceptos que se relacionan con todo esto de las bases de datos y de sus arquitecturas está lo que es el stand-by. El stand-by es un modo en que la base de datos se encuentra en espera de alguna acción para poder continuar con su funcionamiento, dice. Sirven para proveer disponibilidad. Esto quiere decir de que, por ejemplo, que tengamos dos servidores, ¿verdad?, que estén funcionando con la base de datos. Un servidor primario, que va a ser el que se encuentre en funcionamiento, y un servidor secundario. Este va a estar stand-by. ¿Por qué? Porque para este ejemplo, lo que va a hacer es que va a estar a la espera de que exista una falla en el servidor primario para poder empezar a funcionar. Entonces, tenemos lo que es el failover, que va bastante relacionado también con lo que les explicaba anteriormente. Dice que es el cambio que se realiza de una base de datos a otra al momento de haber una falla. Era lo que les explicaba anteriormente. Existe una base de datos primaria, que la tenemos acá en rojo, y una base de datos que está en stand-by, en modo de espera a que suceda algo. En este caso, a que suceda un error para cambiar, ¿verdad? Entonces, supongamos que la base de datos primaria falla, entonces la que está en stand-by va a detectar el fallo y va a decir, bueno, tengo que levantarme porque yo soy la que ahora voy a proveer el servicio. Entonces, el cambio que existe de esta base de datos primaria a esta stand-by es lo que se le llama failover. Entonces, cuando falla, generalmente la base de datos stand-by pasa a ser la primaria. Y tenemos el concepto de clúster. El clúster es un conjunto de computadoras que están conectadas entre sí, que son vistas como una sola computadora. Esto quiere decir que vamos a tener, como dice acá, un conjunto de máquinas. Como podemos ver abajo, aquí tenemos 4 máquinas. Entonces, a cada una se le llama nodo. Entonces, siempre tenemos que tener un nodo maestro y vamos a tener nodos esclavos. Lo que va a suceder es de que vamos a utilizar los recursos de las 4 máquinas, por lo que vamos a aumentar las capacidades de nuestro sistema.